por ponernos un poquito en situación, como ya sabes, Susana, pues Mico somos un grupo multidisciplinar de arquitectas y maestras que trabajamos principalmente con la infancia y juventud sobre la importancia que el entorno tiene en nuestro día a día. Y sabemos que, al igual que nosotras, tú con tu proyecto de Grigri también haces ciudad con ciudadanos del mundo. Entonces, pues queríamos aprovechar la oportunidad que nos da Ludantia en órbita para poder compartir contigo pues, las ideas y reflexiones que hemos sacado de nuestros respectivos proyectos. No sé si, San, ¿quieres empezar Sí. Bueno, primero, Susana, no sé si te quieres presentar un poquito más tú, simplemente pues para decir qué haces, qué es Grigri, qué es tu proyecto principal y contarnos un poquito. Genial. Pues me llamo Susana Moliner. Muchísimas gracias, Mico, por habernos invitado a esta sesión, ¿no? Este encuentro, este intercambio. Y nada, nosotros trabajamos desde una entidad, una asociación que se llama Grigri, y es una plataforma de trabajo colaborativo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el tema urbano, porque entendemos que los proyectos que desarrollamos, estos grigris, ¿no? Es una palabra que significa amuleto, ¿no? Como un objeto protector, de alguna manera apostamos que es una forma de reencantar la ciudad, ¿no? De recuperarlo para las comunidades, y nos gusta mucho pues entender la ciudad desde otros lugares, desde otros puntos de vista, que creemos que enriquecen, ¿no? Nuestra manera de entender nuestro día a día en nuestras ciudades. Y nada, y hemos tenido la suerte de colaborar varias veces con Mico, de tener a Sandra pasando mucho frío, la pobre mía, en Fuencarral Experimenta, coordinando laboratorios ciudadanos. Entonces, pues hemos trabajado con diferentes instituciones culturales y entre pues el tema, ¿no? Diseño, práctica o producción cultural, intervención urbana, investigación social. Entonces somos como un poco híbridas, bastardas y marcianas, haciendo cosas especiales que a veces dices, no lo entiendo muy bien, pero ahora que he pasado por la experiencia he entendido qué es esto, ¿no? Entonces, pues bueno, encantada de estar con vosotras. Genial. Y bueno, pues principalmente ya has contado cuál es nuestro nexo y por eso queríamos preguntarte, que nosotras nos lo estuvimos preguntando y creo que es una pregunta muy compleja, y a ver qué nos dices, que es qué es para ti la ciudad y qué debería ser. Porque al final es el espacio donde principalmente ambos desarrollamos nuestra actividad. Pues es una gran pregunta que cuando me pasaste dije, joder, madre mía, esto sí que es un melón importante, ¿no? Como que es una pregunta de estas grandes y al mismo tiempo muy cercana, ¿no? Muy concreta, porque es donde desarrollamos nuestro trabajo, ¿no? Y donde vivimos, ¿no? Y donde intentamos sobrevivir en estos tiempos de pandemia, que creo que se está haciendo cada vez más difícil, ¿no? Vivir las ciudades. Y para mí una ciudad es un lugar, un espacio donde gentes diversas conviven y comparten espacios comunes, a diferencia, imagino, de un pueblo, ¿no? Que yo he crecido en una ciudad y nunca he vivido en un entorno rural, pero la cuestión del origen tiene mucha más importancia en un pueblo, ¿no? Un espacio situado a unas tradiciones y a un acervo concreto, ¿no? Yo creo que la potencia de una ciudad es un lugar donde hay esa promesa de empezar, no sé si desde cero, porque eso no existe. Todos llevamos al menos, alhamdulillah, un montón de mochilas con un montón de saberes y un montón de historias detrás, pero de alguna manera la ciudad posibilita, ¿no? esa vinculación entre personas diversas, ¿no? Entonces yo creo que esa singularidad de las personas que habitan una ciudad creo que tiene que estar que es como su patrimonio, ¿no? Su potencia principal, ¿no? Esa cuestión de la diversidad que habitan en un territorio y justamente esa capacidad de producir aprendizajes en ese intercambio entre personas diferentes, de ámbitos diferentes y de lugares diversos. Y en esta diversidad que dices de gente, de multiculturalidad, ¿dónde crees que está la infancia? O sea, ¿crees que la infancia normalmente en las ciudades y lo complejo que es, pues eso, todas nuestras ciudades, ¿tú crees que está incluido? ¿Crees que cuando se proyectan las ciudades, cuando se diseñan, normalmente está la mirada de la infancia incluida? Porque no es como tu objetivo principal, no sueles trabajar principalmente con la infancia, pero sí trabajas con muchos otros colectivos. Entonces, ¿crees que la infancia está incluida en...?
Pues, o sea, que estoy hablando como de la ciudad, la singularidad, la diversidad, etcétera. Esa es la posibilidad, ¿no? Pero muchas veces el problema que vivimos en ciudades que están empaquetadas, están uniformizadas y están cada vez más enfocadas al consumo, ¿no? De experiencias desde el turismo, ¿no? Y entonces hay una situación o una tendencia a un desahucio, no solamente a nivel de los lugares de vivencia, ¿no? De cada vez nos expulsan de nuestros barrios por temas de alquileres y tal, sino que la experiencia urbana se estandariza y se monetariza, ¿no? O sea, como que tiene una traducción económica, ¿no? Si no tienes posibilidades para medios, no puedes disfrutar de lo que puede ofrecer una ciudad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la infancia, como tú dices, nosotros directamente no la hemos trabajado con vosotras, siempre os hemos llamado, gracias Mico, que sois maravillosas, porque nunca nos parece como súper potente y poderoso, pero como que siempre hemos estado, gracias a vosotros, acercándonos a esa mirada. Creo que tiene la potencia de no tener prejuicios, ¿no? Como que tener una mirada como que puede dar a abrir esa cuestión de generar otros puntos de vista, ¿no? Y yo creo que en esa experiencia estandarizada que ofrece la ciudad a día de hoy no tiene en cuenta para nada la infancia. Y si la tiene de manera para ofertar un servicio en un mercado monetarizado, en que si tú tienes una posibilidad de pagar ciertas cosas, te ofrecen, ¿no? Imagino que vas a la guía del ocio y hay un montón de actividades o sea, que esa cuestión más como de ofertar, ¿no? A un público infantil, pero no de pensar, ¿no? Y habitar la ciudad desde la perspectiva que ofrece alguien que no tiene esos prejuicios que puede tener una persona adulta, ¿no? Que creo que la potencia que tiene la infancia es justamente esa capacidad de experimentar, ¿no? Y representar la ciudad desde otro lugar. Entonces yo creo que se piensa la ciudad desde la infancia como para ofertar unas actividades, pero no para pensarla, ¿no? Y resignificarla. Entonces yo creo que no se tiene en cuenta en ese sentido, no se tiene en cuenta para ponerla en crisis, sino se la tiene en cuenta para generar una oferta más. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Creo que compartimos bastante muchas de estas reflexiones y por eso también en muchos de los proyectos que hemos trabajado, tanto con Grigri como con otros que hemos desarrollado por nuestra cuenta, hemos intentado siempre, y creo que lo tenemos absolutamente en común, aunque sea con diferentes entornos sociales, lo importante que es pensar la ciudad como usuario en el sentido de ciudadano, ¿no? Y no como consumidor o futuro ciudadano, que muchas veces son así considerados. Efectivamente, entonces como de importante es que desde que eres un infante, desde que perteneces a una ciudad porque has nacido en ella o vives en ella, debes ser consciente del entorno en el que estás desarrollando tu vida, en este caso tu infancia, y cómo ese entorno responde ante tus necesidades, no únicamente ante lo que quiere ofrecerte por las circunstancias socioeconómicas que vivamos. Yo creo que eso es, vamos, coincido totalmente, creo que todas coincidimos contigo porque es verdaderamente una reflexión que nosotras intentamos mucho que los niños sean conscientes de la importancia de su opinión, de su deber y de su derecho dentro de la ciudad, como ciudadanos, y sus deberes que no los tienen únicamente cuando son adultos, y con sus derechos que tampoco los tienen únicamente cuando son adultos, ¿no? Siempre cuestionamos ese punto de que parece que a los 18 años de repente perteneces a un, ¿no? Cuando cumples la mayoría de edad, en este caso, de repente perteneces a un nuevo mundo en el que del que te tienes que hacer responsable porque empiezas a tener una serie de deberes para con él y con una serie de derechos, y que hasta entonces, ¿no? Como que estabas casa, nunca mejor dicho, ¿no? Y no tenías nada que hacer con ello. Entonces me parece muy, muy interesante esa reflexión. La verdad es que desde Grigri desarrolláis un montón de proyectos también que además trabajan desde lo local, ¿no? Como con un arraigo como muy específico dentro de zonas concretas, aunque abarquéis la ciudad en general, pero luego hacéis como pequeños desarrollos más en tejidos más concretos. ¿Cómo consideráis que la infancia podría repercutir en esos entornos, ya que trabajáis como, bueno, pues, ¿no? Como personas del barrio o organizaciones de barrios en concreto, o de zonas como más
digamos, como, no sabría cómo explicarlo, pero como que se podrían acotar. ¿Cómo crees que la infancia de esas zonas acotadas podría afectar a proyectos que habéis planteado en ciudades como la de Madrid? Pues también una preguntaza. A mí me parece como importante entender y pensar la infancia, o sea, cuando hemos pensado no solamente como en consumidores, ¿no? Sino como esa potencia de poder descentrar nuestra mirada sobre el hecho urbano, ¿no? Sobre esa manera de habitar de otra manera la ciudad, nuestra forma de entender el trabajo que hacemos con colectivos periféricos, ¿no? Como esta cosa de vamos a trabajar con migrantes, pero no es esta cuestión de integrar, ¿no? Lo que está fuera del centro, ¿no? Sino como potenciar la riqueza que puede ser mirar desde otro lugar el día a día en una ciudad, ¿no? Entonces, como que yo creo que a nivel de análisis y propiamente para poder diseñar una ciudad, digo, los señores urbanistas, ¿no? Arquitectos y todo esto, tener en cuenta ese otro tipo de relato enriquece y amplifica una posible estrategia para hacer una ciudad mucho más habitable, ¿no? Y en ese sentido, la infancia ofrece como esa parte, como hemos dicho, o sea, digo que ya te he dicho que no somos como especies de trabajar en infancia, pero sí que creo que hay una relación como desde la propia altura, ¿no? Que es como algo como ultra básico, de que son gente pequeña, ¿no? Y ya desde las cuestiones de los cuidados, ¿no? Y de las labores reproductivas que van ligadas al cuidado de una persona más pequeña, ¿no? Y que necesita una serie de cuidados, pues hay toda como una serie, ¿no? De trabajo sobre urbanismo feminista, ¿no? Como que el tema de la figura del infante, no solamente las acciones, ¿no? Imagino que las que hacéis no tienen que ver solamente para el entretener y para el poder experimentar, que también, porque jugar es maravilloso y es básico y deberíamos hacerlo más las personas menos, ¿no? Para quitar peso y imaginar de otra manera, sino también como formas de conocer y de posibilitar otro tipo de imaginarios en un momento de crisis en el que estamos tan gigante, ¿no? Como que el sistema productivista, lineal, infinito, capitalista de siempre más, siempre más, siempre más, no es sostenible, ¿no? Entonces yo creo que hoy más que nunca, que se dice mucho hoy más que nunca, creo que es importante tomar el punto de vista de otros colectivos y creo que el de la infancia creo que tiene una posibilidad y una fuerza mucho más radical de la que creemos que tiene, porque creo que al hablar ¿no? Siempre es como una cosa como entre ñoña, como, ¿no? Como algo cookie, ¿no? Como es una cosa así, pero creo que tiene una fortaleza y una potencia mucho más fuerte, ¿no? Nosotros, te comentaba, ¿no? Trabajamos mucho con comunidades que provienen de África o de comunidades migrantes o de personas que son de Madrid pero vienen de otros continentes y nos dan claves de nosotras mismas que decimos, jolín, qué fuerte, ¿no? O sea, como que... Y yo creo que la infancia tiene esa parte de no estar todavía estructurados y entonces yo creo que ese movimiento o esa capacidad de tener una mirada descentralizada la puede aportar el trabajar con gente pequeña, que es un poco lo que... Pero que creo que tiene una potencia política mucho mayor de la que muchas veces se le da, ¿no? Desde la parte más de cuidados, desde la parte más de una ciudad sostenible y habitable para las personas que son pequeñas, las personas que cuidan de esas personas más pequeñas, ¿no? Y dependientes, y hasta la mirada puramente experimental, ¿no? Cuando hicimos lo del templete fantástico, ¿no? Como todas las posibilidades que pudieron dar a ese cacharro, que era, ¿no? Esa cosa que estaba dentro de una plaza, pues, hombre, lógicamente había como todo esa convocación que hiciste, ¿no? Como que hicisteis toda una serie de herramientas que posibilitasteis a los más peques, pero fueron ellos, ¿no? Los que fueron construyendo y deconstruyendo el cómo se habita un templete en una plaza de un barrio. Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que esto me recuerda como a una frase que siempre nosotros hemos tenido muy presente a la hora de enfocar la ciudad y la infancia, ¿no? Que decía el que para nosotros es un referente total en la infancia y la ciudad, que es Francesco Tonucci, ¿no? Que hablaba siempre de que no hay nada más seguro que hacer una ciudad segura para los niños, porque si una ciudad es segura para los niños, por extensión es segura para todos los demás. Me ha venido como
estabas hablando y estaba pensando, pues qué verdad, ¿no? Porque esa mirada, esa visión que aportas, si una ciudad es inclusiva para la infancia, si un entorno es favorecedor para la infancia, no puede ser nunca excluyente para el resto de los ciudadanos, ¿no? Como que es una forma muy inclusiva de sentir incluido a todo, de hacer sentir o responder a nivel de diseño o social para con el resto. La verdad es que me parece muy certero. Tal. Totalmente. Y ahora, perdona, es que como que ya se me empiezan a venir momentos. No, es que me hace gracia porque, o sea, que yo he vivido como varios años en ciudades africanas, ¿no? Y bueno, en Dakar y en Bamako, y especialmente en Bamako, que es mucho más power rural, o sea, que es una ciudad, pero que las calles no están asfaltadas, las cabras pasan por un lado, bueno, es todo como muy, muy roots, como dirías, muy pero un espacio maravilloso y la gente es encantadora, y cómo tiene lugar la infancia, ¿no? En el día a día de vivir la ciudad y las calles, ¿no? Entonces, cómo el cuidado, ¿no? Esa seguridad de la que estabas hablando, pues eso, los alcantarillos están abiertos, no hay luz eléctrica, o sea, está más oscuro que nada, o sea, que es como... Pero hay presencia, ¿no? De la comunidad, y el niño o la niña, su referente no solamente son sus padres, sino son todas las personas que habitan ese vecindario, ¿no? esa comunidad, ese barrio, pero un barrio entendido a una escala como muy grande, ¿no? Entonces, y de qué manera el niño tiene esa libertad, porque van para allá, para acá, pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad que cualquier persona, independientemente que sean su padre, su madre o su tío, es decir, oye, hazme como esta comanda, ¿no? Que me lleves a cómprame azúcar para el té. Y aunque no tengas ninguna relación con ese peque, él tiene una responsabilidad, ¿no? En la propia comunidad. O sea, que también me parece como interesante, como en otras sociedades, a la infancia hay un espacio de experimentación y de libertad mucho mayor que podemos imaginar al que tenemos en las ciudades en Europa, pero al mismo tiempo el niño y la niña tienen una sensación de formar parte de la comunidad como mucho más fuerte, que va más allá del núcleo familiar, ¿no? Como que se debe a la comunidad desde pequeñito, ¿eh? Que cosa que aquí es complicada, ¿no? Porque tenemos una relación como mucho más individualizada, ¿no? De la experiencia de la familia. Era un entorno, vamos, marcado, sí. Pues, no sé, yo creo que también todas estas cosas, aparte de lo profesional o sea, todas las cosas profesionales que estamos poniendo en común, como que también es como muy interesante saber cómo todas estas experiencias con Grigri y de haber vivido en diferentes lugares del mundo te han ayudado o te han aportado para desarrollar o te han hecho llegar a donde has estado desarrollando los proyectos que has estado. ¿Cómo todas estas experiencias te han llevado a donde estás? Pues muy buena pregunta, querida amiga Elena. Es como, me encanta que me hagas esa pregunta. No, porque yo creo que muchas veces necesitaríamos más como realmente vernos desde otros lugares, ¿no? Y la experiencia del viaje, no tanto como el visitar, sino el ponerte un poco en crisis, ¿no? O sea, como no dar por hecho las cosas. Yo creo que lo que decíamos otra vez, ¿no? De que la infancia lo que hace es descentrarnos, ¿no? Y aportar ese otro punto de vista cuando estás trabajando y estás viviendo en un entorno que no es el tuyo originalmente, y además incluso con esta cuestión de choque cultural que tampoco es para tanto, o sea que es cuando te encuentras la conversación con alguien te das cuenta que es un primo como puedes encontrarte en tu pueblo, o sea que hay muchos a priori, ¿no? Pero que yo creo que sí que te sirve para no caer un poco en muchas veces el creerte que lo que tú dices es lo que es, ¿no? O sea, como para extrañarte, para un proceso como más de extrañamiento hacia lo que tú haces, ¿no? Y tiene que ver mucho cuando con Sandra estábamos currando juntas, ¿no? En Fuencarral Experimenta, enviarme a Fuencarral, pues yo digo, pues casi como cuando me fui a Bamako, o sea que es un barrio de Madrid, pero es un barrio que no tenemos ninguna vinculación, que tiene su idiosincrasia, que tiene sus relaciones, que tiene sus conflictos y sus historias, y no dar nada por hecho, ¿no? O sea, yo creo que el bagaje que tiene el haber estado en otros lugares y tener una perspectiva, yo creo que es muy importante desde la humildad, que suena como una cosa así baratilla, pero es muy necesaria, ¿no? Que la humildad viene de humus, de la tierra, ¿no? Como el estar en la tierra, ¿no? En lo concreto. Creo que es algo como muy que es clave, yo creo, para generar trabajos comunitarios, ¿no? Relaciones, o sea, sí, digo, para este tipo de cómo tú
o lo que nosotros entendemos de Grigri que implica trabajar en cultura, que no solamente es que ofertamos un servicio o ofrecemos una experiencia, sino que nos preguntamos o queremos generar una pregunta que nos seamos capaces de transformarnos en lo posible, ¿eh? Que esto no es en plan de todo es maravilloso, ¿eh? Que tiene sus complejidades, ¿no? Pero yo creo que no dar las cosas por hecho, estar en un proceso constante de aprendizaje, ¿no? Que se habla mucho del aprendizaje. Escuela de Aprendices de Mariana Garcés, gran libro, amiga, me ha encantado. No tenemos ¿no? Y como esta cuestión de lo inacabado, ¿no? Que las cosas no son así porque sí, sino que son procesuales. Entonces yo creo que esa relación así como más de humildad y de interdependencia en el territorio donde trabajas, creo que, no sé, de alguna forma me lo ha hecho, no solamente vivir en otros lugares lejanos, sino trabajar con gente maravillosa en Fuencarral, que está, no sé, muy cerquita de aquí donde estamos. Es muy de infancia eso, ¿no? Como estar continuamente enseñándose y en un aprendizaje continuo. Es como curioso. Sí, Totalmente. De la infancia pura. O sea, como que en una persona, en un niño, en una niña, no nos extrañaría ese tipo de reflexión. total. Y luego hay una parte que perdona, como que hay una parte que me parece como muy bonita, digo, volviendo al tema de la infancia, que es esa capacidad de deslumbrarte, ¿no? Que creo que con la edad, con la experiencia, con las cosas que no funcionan, con las dificultades, pues creo que comienzas a no creer, ¿no? Como no ilusionarte, ¿no? Como que la capa de poder reencantar, ¿no? Como esta de ilusión, ¿no? Te deslumbra, ¿no? Esa sensación de acoger la experiencia cotidiana como algo único y maravilloso, que es muy del presente, eso la gente, ¿no? Las niños y niñas creo que tienen esa experiencia y yo creo que es algo que en nuestra forma de entender la vida, ¿no? Y del trabajo que desarrollamos es algo que yo espero no perder, ¿no? Como que aunque pierdas, o sea, ganes años, Dios, que mira, aquí tenéis mis canillas, pues no perder como esa capacidad de ilusionarte, ¿no? Y no ir de sabiendas por la vida, es una cosa que yo odio, ¿no? Como estar ahí como de vuelta de todo. O sea, no, todo no. Bueno.